Hermanos, en países democráticos donde las personas comunes y corrientes como nosotros tienen la posibilidad de elegir a sus presidentes, hay siempre una expectativa. Siempre usted puede ver, y no voy a mencionar ahora un país en particular porque sucede en muchos, las personas están ávidas de conocer cuál es el plan, cuál es el proyecto de trabajo que tienen los aspirantes a la presidencia, que puede mover a aquellos que votan para ejercer un voto a favor de uno u otro candidato. Normalmente las personas tienen en cuenta que esos candidatos o que algunos de esos candidatos puedan de alguna manera cumplir las expectativas que ellos tienen. Algunos pueden inclinarse, por ejemplo, a aquellos que son dados o cuidadosos a defender a los más débiles de la sociedad. Algunos pudieran ser dados a defender o a estar interesados en votar por otros que puedan ser dados a mejorar la economía del país. Y así sucesivamente, cada votante tiene expectativas que los llevan a estar de alguna manera ávidos de escuchar cuál es el proyecto que el próximo presidente tiene para la nación. Hoy vamos a hablar de un rey, que es un rey con el cual todos nosotros estaríamos de acuerdo. Cuando digo todos nosotros, hablo de todos los creyentes. Estaríamos de acuerdo en decir, este es nuestro rey. Hoy vamos a estar, mis hermanos, en el Salmo 72. Y ya les estoy invitando a abrir nuestras Biblias e ir a este Salmo para tener la lectura de la palabra del Señor allí. Salmo 72. Si usted tiene ya su Biblia abierta allí, puede acompañarnos. Vamos a ponernos en pie, leer la Escritura. Dice este salmo de esta manera: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas.
Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y termina este salmo diciendo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Que el Señor bendiga su santa palabra, mis hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, este es un salmo que, como bien dice el verso 20, es el salmo que culmina esta recopilación de salmos que tenemos nosotros en un libro, pero que realmente son 5 libros. El Salmo 72 cierra lo que se conoce como el segundo libro de los salmos, y como también el verso 20 dice, es el que culmina el mayor grueso de los salmos de David. Aunque usted puede encontrarse algún que otro salmo de David de aquí en adelante, la mayoría están enmarcados desde el Salmo 1 al Salmo 72 en estos primeros 2 libros. No podemos hablar del Salmo 72 sin recordar lo que está escrito en 2 de Samuel 7. Y por cuestión de tiempo no vamos a ir allí, pero en 2 de Samuel 7, después que David pide a Dios que él quiere construir una casa para Dios, Dios por medio del profeta Natán le anuncia, trae ante David lo que se conoce comúnmente como el pacto davídico. Dios establece pacto con David, y este pacto, o lo más prominente de este pacto, tiene que ver con que Dios promete a David que su reino o su reinado será un reinado por generaciones. Dios está afirmando el trono de David y de sus generaciones, o de los hijos o los postreros que vendrán por medio de la descendencia de David. David está en el Salmo 72 probablemente al final de sus días, y está orándole a Dios para que Dios sea y Dios afirme el trono o su trono por medio de su hijo Salomón. Quizás en su Biblia, al comenzar el Salmo 72, diga lo siguiente: para Salomón, ¿verdad? Entonces David lo que está haciendo es esto. Esta es una oración del rey David pidiéndole a Dios que sea con su hijo Salomón, ahora que va a tomar el reinado del pueblo de Dios. Este es lo que nosotros vemos en este precioso salmo. Si hay una verdad que este salmo establece y nos deja para nosotros, y es lo que nosotros vemos en el corazón de David también, es que hay un anhelo. Y el anhelo que David está mostrándonos en este salmo es que el reino y el reinado que sea establecido sea el del rey de Dios. David está pidiendo, Dios, que el rey, en este caso Salomón, pueda ser un rey que reine conforme a ti. Y mis hermanos, nosotros necesitamos anhelar el reino de Dios y el reinado del rey de Dios. Y ahorita vamos a ver que para nosotros, por supuesto, ya no es Salomón. Hemos dividido esta exposición en 3 puntos. Los versos del 1 al 7 es como vamos a ver la muestra de cómo luce un rey gobernando según la justicia divina. En los versos del 8 al verso 14 vamos a ver el gobierno y el dominio del rey justo. Y en tercer lugar, en los versos del 15 al 20, terminando este salmo, vamos a ver la gratitud del pueblo y la perpetuidad del rey. Así que estos son los 3 puntos que vamos a estar desarrollando en esta mañana en este hermoso salmo. En primer lugar, como les decía, vamos a ver cómo luce este rey que gobierna según la justicia divina, y este es el anhelo con el que comienza David este salmo. Él comienza pidiéndole a Dios que Dios dé sus juicios al rey y que dé su justicia a este rey. Y hace aquí el rey David poéticamente una repetición en el versículo 1 de este salmo. Él dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y este
esta oración o este comienzo de esta oración podemos decir que es básicamente lo que va a gobernar todo lo que está en este salmo. Cuando Dios dé esa justicia al rey, vamos a estar viendo todo lo que David está mostrándonos en todo el resto del salmo. David está reconociendo, mis hermanos, aquí que Dios y solamente Dios es el portador de la justicia perfecta y que su rey no tiene otro camino que gobernar bajo esa justicia. David está pidiendo anhelantemente a Dios, que el rey pueda gobernar según tu carácter. Que el rey pueda gobernar guiado según tu justicia. Porque, mis hermanos, David reconoce que solamente la justicia de Dios es la verdadera justicia. Y hermanos, esto nos dice algo a nosotros hoy. Nosotros miramos las naciones, miramos nuestro país, vemos la injusticia. Y pensamos o podemos pensar equivocadamente que puede levantarse alguien en algún momento, no solamente en nuestro país, en cualquier país del mundo, que va a llenar y que va a suplir una verdadera justicia donde todos los habitantes de esos países van a quedar saciados con ese gobernante. Pero, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que solamente el Rey de Dios, el que gobierna bajo la justicia de Dios, es el único que podrá verdaderamente hacer esto. Nuestras expectativas no pueden recaer en que vendrá un gobernante humano según la justicia de este siglo y podrá satisfacer nuestra alma. Podrá satisfacer nuestros anhelos de justicia, porque no lo vamos a conseguir. Y es por eso que David dice, Dios, que sea tu justicia la que sea dada al rey. Que el rey gobierne según tú. Porque es la única manera de poder experimentar, de que el pueblo pueda experimentar la verdadera justicia, mis hermanos. Y también David reconoce en los versos 3 y 4 de que esta justicia, este reinado justo, según Dios, trae resultados. Y realmente estos resultados que David nos muestra aquí son resultados muy alentadores. Dice el verso 2, que entonces él juzgará a su pueblo con justicia y a sus afligidos con juicio. Dice el verso 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, pero además aplastará al opresor. Él juzgará conforme a la justicia de Dios y este juicio conforme a la justicia de Dios conducirá ¿a qué? A la paz, dice David, y conducirá a vivir, a experimentar y a disfrutar la verdadera justicia. No es una justicia anhelada, no es una justicia de la cual estoy expectante, es una justicia de la cual el pueblo podrá disfrutar. Disfrutará de la justicia, disfrutará de la paz. Podrá ser vista desde lejos. Hay una imagen aquí de los montes. Podrá ser vista desde lejos. Todos verán a un pueblo siendo juzgado justamente y viviendo en paz. Mis hermanos, aquí también David habla acerca de cómo los afligidos, los más desvalidos, podrán ser tocados con esa justicia. Increíblemente, este es uno de los grupos en los cuales la justicia humana casi nunca llega. Casi siempre no se acuerdan de ellos. Casi siempre los que están en el poder, como ansian más poder, buscan oportunidades para satisfacer a aquellos que puedan generarle ese poder. Pero el reinado de este rey no va a estar pensando en eso.
La justicia tiene que ver con el carácter de Dios y cómo Dios trata y mira a aquellos afligidos y necesitados. Cuando estábamos en el libro de Amós, usted quizás se recuerde, veíamos que si algo Dios está juzgando o por algo que Dios está juzgando al pueblo, tiene que ver por cómo ellos están tratando a los oprimidos, a los pobres. Dios está reclamándole y está juzgando a su pueblo porque ellos no están teniendo favor con esta gente. Y cómo ahora nosotros vemos a David orando a Dios para que Dios pueda poner en el rey de él un corazón justo, precisamente para con este grupo. Para con el grupo el cual no le va a reportar ninguna ganancia. Porque la imagen que nosotros tenemos del rey de Dios no es un rey que busca la ovación. Es un rey que está motivado por la justicia y no por los intereses. Y es un rey que se da en sacrificio por aquellos que lo necesitan. Esa es la imagen que David nos está trayendo. Ese es el corazón y el deseo de David cuando ora a Dios para que haga esto en su hijo Salomón. Hermanos, el único gobierno que puede obrar en bendición verdaderamente para con sus ciudadanos es el gobierno del Rey de Dios. Más ninguno. Más ninguno. Si el rey no tiene en mente el carácter de Dios y la justicia de Dios, no tenga mucha expectativa, porque solamente el Rey de Dios va a obrar en bendición para con los ciudadanos de ese rey, de ese reino. Ningún gobierno que esté dirigido por intereses humanos lo hará. Así que nuestra expectativa es anhelar, Dios, que tu rey reine sobre tu pueblo. Dice este salmo que este rey ofrecerá salvación a los humildes, pero dice que también, mis hermanos, aplastará a los injustos que viven para oprimir. Dice al final del verso 4, y aplastará al opresor. Y probablemente hay una imagen aquí de este rey de Dios viviendo bajo la justicia de Dios, tratando de aplastar a aquellos que oprimen. Y esto es algo que pudiera darnos una idea de lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3, cuando habla acerca de esa simiente de él que va a ser levantada y que va a aplastar a la simiente de Satanás, que se levanta para hacer el mal. Mis hermanos, este es el carácter de Dios y este es el carácter que David está queriendo que también esté en el rey que va a reinar sobre el pueblo de Dios. Hay una pintoresca imagen de los resultados, versículos del 5 al 7. Comienza diciendo aquí, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. ¿Cuánto dura el sol y la luna? Cuando se esconde uno, sale el otro, ¿verdad? De hecho, dice ahí al final del verso 5, de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Esta es una imagen, mis hermanos, de cómo este reinado justo del Rey de Dios va a traer perfección, va a traer orden. Cuando está hablando aquí de estos elementos de la naturaleza, de la lluvia sobre la hierba cortada, el rocío sobre la tierra, eso es lo que se espera en un día normal, en un día ideal. Esto es lo que sucede. La hierba nunca está seca, sino que usted la corta y le vuelve a llover. ¿Para qué? Para que vuelva a retoñar, ¿verdad? Y esta es la imagen que el salmista nos está queriendo dejar aquí. Hay justicia, hay paz, hay orden en este reinado justo de este rey según la justicia de Dios. La justicia y la paz son manifiestas en este reinado. Esto es lo que está diciendo. Estos son los resultados que según David en su oración vendrán bajo este
reinado. Mis hermanos, los versículos del 8 al 14 nos están hablando ahora de este gobierno y de este dominio que tendrá este reinado. Y comienza el verso 8 diciendo: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y comienza en esta porción de este salmo, comienza el versículo 8 hablándonos de algo muy interesante. En el verso 8, el dominio de este rey se nos muestra como de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, por supuesto, mis hermanos, esta es una referencia a, de alguna manera, nos da una idea de lo que el pueblo iba a poseer cuando Dios entregó la tierra prometida. Si usted va a Éxodo capítulo 23, usted va a ver que Dios le ha prometido a ellos una tierra y Dios la enmarca en una geografía y se usa más o menos este lenguaje. Aunque la idea del versículo 8 va más allá de esta porción de tierra que Dios le había prometido a su pueblo en el Éxodo. Si usted va al libro de Zacarías en el capítulo 9, y literalmente Zacarías está citando este versículo del Salmo 72 en el versículo 10 del capítulo 9. Usted conoce muy bien el versículo 9, ¿verdad? El versículo 9 en Zacarías 9 es el versículo que muchas veces citamos cuando Jesús entra en Jerusalén. Porque precisamente cuando Jesús entra en Jerusalén está el cumplimiento de esta profecía que está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero miren lo que dice el versículo 10. ¿De quién está hablando en el versículo 9? ¿De quién está hablando? Miren lo que dice el versículo 10, perdón. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será ¿desde dónde? De mar a mar, ¿y qué más? Y desde el río hasta los confines de la tierra. Y está Zacarías aquí proféticamente anunciando que el señorío y el reinado de este rey que vendría humilde sobre este pollino será lo que el Salmo 72, lo que el rey David está diciendo en el versículo 8 de este Salmo 72. Mis hermanos, cuando nosotros leemos este salmo, aun cuando esta oración es una oración que David levanta a Dios por su hijo Salomón, nosotros reconocemos que el cumplimiento perfecto, el rey perfecto de Dios, aquel que verdaderamente vino a establecer la perfecta justicia de Dios, no fue Salomón, no fue David, no fueron los reyes que vinieron después. El cumplimiento perfecto de la justicia perfecta de Dios en el Rey de Dios, nosotros lo hemos experimentado por medio de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Rey justo de Dios, que ha venido a reinar bajo la justicia de Dios y en el cual nosotros tenemos que esperar y al cual nosotros tenemos que anhelar. Y ese es el reino que cada hijo de Dios de todas las generaciones tiene que esperar y anhelar. Y eso es lo que David nos está mostrando aquí. No es Salomón. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia de David.
Ustedes conocen la historia de los reyes posteriores, pero también, gracias al Señor, conocemos la historia de Jesucristo. Verdaderamente, cuando Dios afirmó el reino de David, Dios estaba apuntando a un rey que era más grande que David, a un rey que era más grande que Salomón, a un rey que era más grande que los hijos de Salomón. Él estaba afirmando el trono de Cristo como su rey, como el rey justo que vendría realmente a establecer la justicia de Dios y la paz de Dios en este mundo. Así que gloria a Dios por su rey justo, mis hermanos. Y ese es el reino y ese es el gobierno que el pueblo de Dios tiene que anhelar. En el verso 9 nos habla nuevamente que los enemigos, ¿qué harán? Lamerán el polvo, dice aquí la escritura, y también hay una figura de Génesis 3:15. Aquella serpiente, y ahí está no Génesis 3:15 ahora, es el 17. Cuando Dios habla de las consecuencias o de la maldición que Él trae para la serpiente por su pecado. Déjeme hablar bajito porque cuando llega la corriente, por su pecado. Y Dios le dice, vas a arrastrarte y vas a comer polvo. Ahí llegó. Y básicamente, este rey de Dios que va a reinar con toda justicia, que va a tener un dominio de generación en generación, realmente va a aplastar y va a hacer lamer el polvo a sus enemigos. Y su principal enemigo es la simiente de la serpiente. Hermanos, esto también nos recuerda que no hay enemigos poderosos, como también el Salmo 2 nos dice, que puedan levantarse delante del Rey de Dios. Nadie puede ante el Rey de Dios. Y yo diría desde aquí, ni lo intenten, porque saldrán defraudados y saldrán derrotados. Así que nosotros podemos, mis hermanos, también viendo esta imagen de este rey victorioso. De hecho, la imagen que el salmista nos presenta aquí es reyes postrándose, trayendo regalos, de alguna manera adorando y reconociendo el reinado del Rey de Dios. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. El Rey de Dios reinando desde el lugar de Dios, gobernando todas las naciones. Esa es la imagen que nos está mostrando ahora aquí en esta parte del salmista. Sabemos que no fue con Salomón, no fue con David, pero sí con Jesucristo. Quizás ahora lo hemos visto de manera parcial. Un día vamos a ver esto cumplido totalmente. Todas las naciones, todos los reyes, en el libro de Apocalipsis, usted puede leer capítulo 19, todos los reyes de la tierra tendrán que doblegarse ante la majestad, el dominio y el poder del Rey de Dios. Nadie quedará en pie. Nadie podrá hacerle frente. No importa su poderío. No importa con quién se puedan aliarse. El Rey de Dios es invencible. Hermanos, dice aquí, versos del 12 al 14, y esto es algo también interesante. Dicen que estas naciones están respondiendo de esta manera al ver cómo el Rey de Dios gobierna. Miren lo que dice el versículo del 12 al 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mis hermanos, hay asombro, habrá asombro por la manera en que este rey justo reina. Dice que estos reyes están viniendo a traer presentes
porque están mirando la manera en que este rey está reinando. No es por la fuerza, no es bajo o no es buscando ser aclamado. El signo y el sello del reinado de este rey es la justicia. Justicia que es absurda ante los reyes de este mundo. Justicia que no tiene que ver con el rey, sino que tiene que ver con aquellos que él reina. Qué interesante, como dice el versículo 14 al final, y la sangre de ellos será preciosa entre sus ojos. Es el rey que tiene cuidado extremo de aquellos al que él está reinando, a que él está sirviendo. La vida es preciosa ante los ojos de este rey. La vida de cada uno de sus súbditos es preciosa para él. Él cuida especialmente a cada uno de ellos. Mis hermanos, tenemos el cuidado especial de Dios. No tenemos un Salvador que vino, nos salvó y nos dejó. Arréglensela como pueda. Cuando regrese, vengo a ver qué queda. No. Aquel que nos ha salvado es aquel que tiene cuidado especial por cada uno de sus hijos. Es aquel que está pendiente. Es aquel que camina todos los días con nosotros. Es aquel que demanda de nosotros santidad, justicia, pero es aquel que obra en nosotros para que eso pueda ser una realidad. Es un rey que guarda, que salva, que atiende a aquellos que están bajo su gobierno. Qué imagen tan gloriosa de este rey. Qué imagen tan sencilla, pero qué imagen tan gloriosa. Muchas veces en este salmo no vemos una exaltación de la majestad del rey, aunque la hay en algún momento. Pero lo que más exalta este salmo en cuanto al rey es cómo el rey es para con aquellos a los cuales reina. Cómo atiende al menesteroso, cómo lo libra, cómo atiende al afligido, cómo muestra misericordia hacia el pobre, cómo salva su vida. Esta es la imagen que este salmo está exaltando de este rey. Hermanos, en tercer lugar, vemos cómo hay gratitud en el pueblo del rey y cómo también este salmo es una muestra de la perpetuidad de ese rey. En los versículos del 15 al 20 podemos ver esto. Precisamente en los versos del 15 al 17 se nos está diciendo: vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Y lo primero que tenemos aquí es que hay ofrecimientos, hay una respuesta a este rey por parte de su pueblo, y esta respuesta es una respuesta de amor. Hay oro, pero hay también oraciones y hay también bendiciones para este rey. Mis hermanos, el pueblo que está haciendo, que está disfrutando del reinado de este rey, usted sabe qué está mostrando. Quiero que nos continúes gobernando. El pueblo está orando para que este rey continúe reinando. Mire lo que dice ahí el verso 15 en el medio: y orará y se orará por él continuamente. Y todo el día se le bendecirá. Hay buenos deseos. Y esta es una imagen de que el pueblo que está bajo el gobierno de este rey no es un pueblo que está insatisfecho. Es un pueblo que está completamente satisfecho de lo que está recibiendo de este rey. Hay un reinado justo y hay un pueblo que está siendo beneficiado de este reinado. Hay un pueblo que está amando a este rey, que está mostrando su deseo de que este rey continúe reinando sobre ellos, porque quieren continuar disfrutando
del favor y la justicia bajo este reinado de este rey justo. Dice el versículo 16, será echado un puñado de grano en tierra en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Hermanos, también nos está hablando de abundancia en este reinado. Imagínense que se va a echar un puñado de trigo en la punta de una loma y dice que el fruto se escuchará como el sonido de los árboles del Líbano. Esta es la imagen que nos presenta el salmista en el versículo 16 y en el versículo 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. ¿Hasta cuándo dura el sol? Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Hay perpetuidad en este reinado y él traerá bendición para todas las naciones. Y aquí también hay un recordatorio, hay una mención a lo que se le promete a Abraham y a su descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este rey traerá bendición no solamente a un puñado de gente en un lugar geográfico determinado, sino que todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra que anhelen el reinado de este rey serán benditas, serán bendecidas bajo el reinado de este rey. Y hay una aclamación del pueblo que llama a este rey bienaventurado, bendito. Dice y termina este salmo con una doxología de David hacia Dios. Él levanta ahora la voz a Dios y él le dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Esta es la doxología final con la cual termina David este salmo. Mis hermanos, David tiene un anhelo ferviente y genuino por el cual está orando. David reconoce solo la justicia de Dios podrá satisfacer al pueblo de Dios. Solo un rey que gobierne bajo el carácter y la justicia de Dios podrá hacer de bien al pueblo de Dios. Déjenme decirles que nosotros hemos experimentado, estamos experimentando y lo experimentaremos de una manera mayor aún en el futuro, esta gran verdad. Jesucristo, el Rey de Dios, el Rey perfecto de Dios, reina justamente. Y Él ha venido y nos ha dado a nosotros, su pueblo, todas estas bendiciones de las cuales habla el salmista aquí. Él nos ha salvado. Él ha tenido favor con nosotros. Todos estos resultados que el salmista nos ha estado mostrando, nosotros los hemos podido experimentar como pueblo de Dios. Y la respuesta nuestra tiene que ser: Señor, yo todos los días anhelo tu reino. Todos los días anhelo ser gobernado por tu Rey perfecto, Jesucristo. Y también la respuesta nuestra debe ser: Señor, que este Rey venga por segunda y definitiva vez, para poder nosotros experimentar completamente este reinado eterno del Rey de Dios. Ese debe ser el anhelo de nuestros corazones, mis hermanos. Y este Rey vendrá. Y este Rey vendrá. Y quiero decir ahora brevemente, si estás aquí esta mañana y no has conocido a Dios, este Rey que está mostrado en este salmo no es tu Rey. Cuando este Rey venga, Él juzgará. Porque la justicia de este Rey, no solamente en este salmo, y verdaderamente no solamente está reflejada en
misericordia para este, voy a rescatar a este, sino que este rey habla también de su juicio implacable ante aquellos que no se han rendido a él. Y hoy, por medio de la palabra de Dios, tú has sido llamado a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesucristo, a rendirte bajo el gobierno y el dominio y el señorío de este rey, para que puedas disfrutar de las bendiciones del gobierno del rey y que puedas escapar del juicio justo de este rey. Así que el llamado en la Escritura es que puedas arrepentirte de tus pecados y puedas creer en Jesucristo, el Rey de Dios, perfecto, aquel que vino, dio su vida por rescatar a su pueblo. Así serás librado del juicio implacable del Rey de Dios. Y así podrás disfrutar con el Rey de Dios por siempre. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a anhelar fervientemente que el reino y el reinado del Rey de Dios sea real, sea una realidad, se haga latente hoy y anhelar que venga y se establezca finalmente en esta tierra. Que el Señor nos ayude a vivir bajo esta expectativa y que el Señor nos ayude a quitar un poco de nuestra mente que si viene otro será mejor, o si viene otro, no es que será mejor, si viene otro será perfecto. Solamente el pueblo de Dios podrá disfrutar de la perfección cuando el gobierno del Rey de Dios